Hola, vamos a hacer un ejercicio sobre reacciones de sustitución nucleófila unimolecular y bimolecular. Nos piden que ordenemos las primeras 4 moléculas según velocidad en reacción SN2 y las otras 4 moléculas según velocidad de reacción en SN1. Bien, lo primero, vamos a recordar un poco de qué factores depende la velocidad de la SN2. La reacción de sustitución nucleófila bimolecular SN2 depende, por ejemplo, del grupo saliente. Un factor importante es el grupo saliente. Debemos tener en cuenta que los principales grupos salientes son los halógenos. Aunque también hay grupos salientes como por ejemplo el tosilato, el TSO-, tosilato, mesilato, triflato, que son muy buenos grupos salientes, mejor que los halógenos, pero los grupos salientes más típicos son los halógenos, siendo mejores grupos salientes cuanto más hacia abajo en la tabla periódica. Es decir, el yodo es mejor grupo saliente que el bromo, este a su vez es mejor grupo saliente que el cloro. Aproximadamente por ahí anda también el agua también es un grupo saliente aceptable. El agua unida a un carbono es el ion oxonio, y el ion oxonio se comporta como grupo saliente y se va en forma de agua. Bien, cuanto mejor grupo saliente, que es un grupo poco básico, cuanto menos básico tiene mejor capacidad para irse, más rápida es la SN2. Pero si nos fijamos aquí, por ejemplo, este es un factor que no tiene importancia ninguna porque el grupo saliente en todas las moléculas que tenemos aquí dibujadas es el mismo, es el bromo, y por tanto estamos ante un buen grupo saliente que se va a ir en forma de bromuro en todos los casos, y la velocidad en todas las moléculas con respecto a este factor es idéntica. ¿Qué otros factores tenemos que nos influyen en la velocidad de la SN2? Pues el factor que va a ser importante a la hora de ordenar estas moléculas que tenemos aquí arriba es la cadena del sustrato. Estas especies que aparecen aquí son sustratos que van a ser atacadas por nucleófilos, y es muy importante la cadena. Y en concreto, es importante la sustitución del carbono alfa. Una SN2 va más rápida con un carbono alfa primario, es más lenta con un carbono alfa secundario, y con un carbono alfa terciario no tiene lugar, no ocurre. ¿Quién es el carbono alfa? Es el carbono al que une el grupo saliente. El carbono que contiene el grupo saliente, se llama carbono alfa. El vecino es el beta. En este caso, el beta no nos interesa en principio, pero este carbono al que une el grupo saliente pues es el llamado carbono alfa. Aquí lo tenemos. ¿Y cuándo un carbono alfa es primario, secundario o terciario? Si tenemos, por ejemplo, un carbono alfa con una sola cadena, un grupo, por ejemplo, vamos a llamarlo R, un grupo R que une a un carbono, que llevará por tanto 2 hidrógenos, y a continuación un grupo saliente, lo que sea, un bromo. Este carbono alfa se dice que es primario, es un carbono alfa primario, porque de él parte una sola cadena, un solo grupo R. No importa qué grupo sea. Si parten 2 grupos R, se dice que es un carbono secundario, por tanto llevará un solo hidrógeno. Es el carbono al que une el grupo saliente. Este es un carbono alfa secundario. ¿Por qué los secundarios reaccionan peor en la SN2 que los primarios? Porque estos grupos R impiden la aproximación del nucleófilo. La SN2 consiste en el ataque de una especie con pares solitarios, habitualmente cargada, aunque no tiene por qué, tiene que llevar pares solitarios, al carbono alfa. Va a atacar a ese carbono. Atacar significa chocar. Ese nucleófilo choca contra el carbono alfa, sacando el bromo. Este es el mecanismo de la SN2. Si hay muchas cadenas rodeando ese carbono alfa, la colisión es poco probable porque en muchas ocasiones ese nucleófilo chocará contra los grupos R, impidiéndole acercarse al carbono alfa, y por tanto la SN2 no ocurre. Esta situación extrema tiene lugar cuando el carbono alfa posee 3 cadenas carbonadas iguales o diferentes, en cuyo caso el nucleófilo es incapaz de entrar a por este carbono. Estos grupos R rodeando el carbono alfa no dejan lugar para la aproximación del nucleófilo. Es incapaz de atacar y por tanto no se produce reacción. Por eso la posición terciaria no es reactiva. ¿Quién es la molécula que mejor reacciona de todas las que tenemos aquí? Pues esta de aquí. ¿Por qué? Porque su carbono alfa es primario. Es la única, es una
hay dos primarios, si nos fijamos, este también es primario, tiene una cadena solamente unida a él, pero esta cadena es muy voluminosa, es un grupo terbutilo, una cadena muy grande que impide considerablemente el ataque del nucleófilo al carbono alfa y hace que sea más lento que en este caso, en el que la cadena, al ser lineal, pues impide menos el acercamiento del nucleófilo a el carbono. Por tanto, el ataque a este carbono con pérdida del bromo para dar lugar al producto que corresponda es la molécula que mejor reaccionará, un sustrato primario y con una cadena que impide poco el carbono alfa. Así que la vamos a llamar la 1, la molécula 1. ¿Quién será la siguiente en orden de reactividad? O mejor, la más lenta de todas, que es fácil. Esta, la 4, tan lenta que no reacciona, porque es un carbono alfa terciario y no puede ser atacado por los nucleófilos, ya que estos metilos impiden el acercamiento del nucleófilo al carbono que tiene el bromo. La reacción no ocurre. 1, la más rápida, 4, la más lenta. Y después, entre este primario que tenemos aquí y este que tenemos aquí, que es un secundario, como podemos ver tiene dos cadenas, no contamos el bromo no, que es el grupo saliente. Este es un carbono alfa secundario. Pues el primario, en principio, reacciona mejor que el secundario. Es cierto que este primario tiene una cadena muy voluminosa, mucho más voluminosa que las cadenas que tiene este secundario. Lo que pasa es que el secundario tiene dos y este tiene una sola, grande pero una, aquí más pequeñas pero dos. Bueno, en principio es probable que este sea el siguiente en orden de, este de aquí, el primario, sea el siguiente en orden de reactividad, 2, y este el siguiente, 3. El orden es 1, el más reactivo, 2, el siguiente en orden de reactividad, 3, el siguiente y 4, el siguiente. 1 el más rápido, 4 el más lento. Es cierto que entre 2 y 3 puede haber alguna duda. Yo elijo el secundario porque está más sustituido el carbono alfa y es más difícil de atacar que un primario, pero la ramificación que tiene este primario en alfa, la cadena que parte de alfa, es más grande, es muy grande, mayor que las que tiene el secundario. De todas maneras vamos a elegir el primario, los primarios como más reactivos y por supuesto el que tiene la cadena lineal mucho más reactivo porque es menos impedido. En cuanto al otro caso, las SN1, ¿qué ocurre en el caso de las SN1? Bueno, nos dan también 4 moléculas y hay que ordenarlas según velocidad de SN1. Y en este caso las cosas cambian, porque la SN1 también depende del grupo saliente. El grupo saliente también es un factor importante en las reacciones de tipo SN1. Y de nuevo, pues tenemos los tosilatos como grupos salientes buenísimos, el yoduro, el bromuro, el cloruro, el agua aproximadamente como el cloruro. Muy buenos grupos salientes y en este caso pues sí, efectivamente aquí tenemos diferentes grupos salientes, tenemos un flúor, tenemos un yodo, tenemos un cloro y tenemos un bromo y todos los sustratos son idénticos, como podemos ver, es un ciclohexano con un metilo. Por tanto, en este caso, el orden de reactividad depende del grupo saliente. ¿Qué grupo saliente es mejor de todos los que tenemos aquí? Pues el yodo, como podemos ver. Por tanto, esta es la molécula más reactiva porque tiene el mejor grupo saliente. Después, ¿quién irá? Pues esta, porque tiene el bromo, que es el siguiente en capacidad para irse. Después, la del cloro. Y por último, la del flúor, que no es reactiva. El flúor no es un grupo saliente. Esto no se va. Y por tanto, no reacciona. Así que tenemos el 1 el más reactivo, el 2 menos reactivo, el 3 menos reactivo y el 4 tampoco reactivo, que ni lo es. Bien, si nos dan sustratos distintos, ¿qué orden de reactividad tenemos ante diferentes sustratos? Pues el orden de reactividad es contrario a la SN2. Ahora es el terciario el buen sustrato en la SN1, después va el secundario, después iría el primario. El primario ya no reacciona. No es reactivo, ni el primario ni el de metilo. Un bromuro de metilo no puede reaccionar. ¿Y esto a qué se debe? A la estabilidad del carbocatión. Si tenemos un sustrato, por ejemplo, como este que tenemos aquí, cuando el yodo se va, porque en la SN1 primero el yodo se va, genera un carbocatión de gran estabilidad, un carbocatión terciario. Este carbocatión se estabiliza por las cadenas que rodean el carbono, que son 3, por eso se dice que es terciario. Esas cadenas aportan carga hacia el carbono positivo por un fenómeno llamado hiperconjugación que le da estabilidad. Se forma rápidamente el carbocatión y la reacción SN1 es rápida. Sin embargo, por ejemplo, si tenemos un sustrato secundario, como puede ser este, un bromuro de isopropilo, cuando el bromo se vaya, pues formará un catión secundario,
y este catión secundario solo tiene 2 cadenas estabilizándolo, por tanto es menos estable y reacciona peor. Y en un caso como por ejemplo un bromuro de etilo, el bromo no se puede ir, porque si se va formamos un carbocatión primario, y el carbocatión primario tiene una sola cadena estabilizándolo y no le da, no es suficientemente estable el catión con una sola cadena, o sea, un primario no funciona. Un sustrato primario que genera un carbocatión primario no genera la SN1, esto no tiene lugar. Como mucho, por lo menos tiene que ser un sustrato secundario. Secundarios y terciarios dan SN1. Aquí tenemos todo terciarios, son todo terciarios. Y es el grupo saliente la diferencia entre unos y otros. Por tanto, el que mejor grupo saliente tiene es el que va más rápido, y ese es el del yodo, el más rápido. Igual que aquí, sin duda, el más rápido ante el mismo grupo saliente es el carbono primario y con menos impedimentos, con menos cadenas a su alrededor, o mejor, con cadenas menos voluminosas, que es este caso. Este es el más rápido de las SN2 y este es el más rápido de las SN1.